Buen día, bienvenidos nuevamente a Artillería Bolivariana, un espacio para la discusión de ideas, la reflexión y el debate. Estamos comenzando una semana, luego de días difíciles y complejos para toda la sociedad venezolana. Días en que efectivamente un grupo, un sector de la oposición, con alianzas internacionales, han querido sumergirnos en el caos, en el desorden y en la oscuridad. Hoy los venezolanos hemos demostrado no solamente nuestra alta capacidad de resistencia, sino además de ello, la posibilidad real y efectiva de que aún en medio de las mayores dificultades, construir redes de solidaridad que nos permitan construir una sociedad diferente y una sociedad nueva. Hoy, los venezolanos hemos demostrado que además de tener una historia brillante, tenemos la posibilidad efectiva de desarrollar nuestras máximas potencialidades a pesar de todas las dificultades. Hoy un grupo de venezolanos, un pequeño grupo de venezolanos, se siente con el poder de decidir por la mayoría del país. Hoy una pequeña fracción de la oposición venezolana sigue con su aventurismo pensando que el Estado venezolano no es más que un botín de guerra sobre el cual ellos se quieren abalanzar para repartirse el botín. Nosotros hoy estamos demostrando efectivamente que a pesar de todas las dificultades, la sociedad venezolana desea un cambio en paz, en tranquilidad, y además desea que ese cambio venga dentro de las mismas fuerzas del gobierno bolivariano y de la revolución bolivariana. Hoy el cambio es un elemento, sin lugar a dudas, motorizador de la esperanza del pueblo venezolano. Y por ello, de alguna forma, toda la sociedad venezolana demanda mayor eficiencia, mayor eficacia, control y seguimiento de las políticas públicas, y de esa manera y hacia allá debe enrumbarse, sin lugar a dudas, el gobierno bolivariano. Por ello nosotros hoy estamos debatiendo, estamos discutiendo en Artillería Bolivariana cómo ha sido la experiencia de las revoluciones de colores en el Medio Oriente y en aquellos países de la ex Unión Soviética, para discutir no solamente sobre esos elementos que justificaron el intervencionismo extranjero en esos países, sino además las estrategias que se usaron para que, en función de una narrativa y un relato de la no violencia, justificaron, sin lugar a dudas, una injerencia inmoral frente a la autodeterminación de los pueblos. Para nosotros hoy, los venezolanos, el respeto a la soberanía, el respeto a la sagrada e inviolable territorialidad de nuestro país es un elemento fundamental. Mientras los propios Estados Unidos, los mal llamados grupos de Lima, aquellos países que se han pronunciado a favor del intervencionismo extranjero, nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de ser constructores de paz en medio de tantos gritos que claman por la violencia. La intención de algunos de llevarnos a un caos que les permitiera a ellos hacer del Estado venezolano un estado de naturaleza en donde el hombre sea lobo del hombre y donde seamos nosotros los que nos destruyamos unos a otros, se impuso la racionalidad, se impuso la paz, se impuso la concordia, se impuso el orden social y político que se manifiesta en nuestra intención y que demuestra nuestra historia. Una historia que no solamente está plagada de grandes hechos históricos, una historia que también viene en el marco de la contemporaneidad, demostrando efectivamente nuestra alta capacidad para levantarnos a pesar de las grandes dificultades. El 27 de febrero de 1989 es una muestra de ello. Días sin lugar a dudas trágicos que enlutaron la historia del país, pero que luego nos hemos levantado con absoluta esperanza y recordamos eso como una gran gesta popular. La tragedia de Vargas en 1999, sin lugar a duda, uno de los hechos de catástrofes naturales más relevantes que ha habido en la historia contemporánea de Venezuela, demuestra la gran capacidad de solidaridad y la gran capacidad de respuesta que tiene el pueblo venezolano frente a las adversidades más terribles. Hoy, hace pocos días que vivimos 6 días de un oscurantismo político, pero también concreto con el sabotaje a nuestro sistema eléctrico, demuestra efectivamente que no fueron aquellos que apostaron por el caos, por la destrucción y por la violencia desmedida los que ganaron. Los que ganamos fuimos aquellos que nos levantamos a trabajar,
a seguir buscando el agua, a garantizarle la comida y los servicios públicos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a pesar de la oscuridad en la que nos querían brindar. Hoy, que nos intentaron apagar la luz, han encendido nuestra alma, han encendido nuestro cuerpo, han encendido nuestra voluntad, han encendido nuestro amor patrio, por seguir defendiendo, no un gobierno, no una persona, por defender el país, por defender este país que es de todos, de los que apoyan a un gobierno y de los que no lo apoyan, por defender un país que es responsabilidad de todos cuidarlo y amarlo, un país que es responsabilidad de todos, de los jóvenes, de los adultos mayores, de ponernos de acuerdo en función de los grandes intereses nacionales y luchar más allá de los intereses particulares. Hoy en Venezuela no hay un debate por la legitimidad política. Hoy en Venezuela no hay un debate por quién efectivamente gobierna este país. Para todos es bien sabido quién fue y quiénes fueron los que solucionaron el sabotaje eléctrico. Y además es bien sabido quiénes son y quiénes fueron los que hicieron ese sabotaje eléctrico. Hoy, quien nos puso la luz fue el mismo pueblo venezolano con esa alma gigante que tiene. Pero además de ello, fue el gobierno bolivariano, apoyado de ese pueblo, quien pudo solventar en pocas horas esa oscuridad en la cual nos querían cernir. Sin embargo, es responsabilidad de todos los venezolanos que sigamos trabajando y construyendo un país en el cual tanto unos como otros, azules o rojos, podamos vivir en paz. Es posible vivir en paz. Nuestra generación, este país, tiene una responsabilidad para evitar la guerra, para evitar la muerte, para evitar ese sentido de pertenencia, de que la vida del otro no vale nada. Hoy nos han intentado naturalizar la muerte, nos han intentado naturalizar la no existencia del otro bando político. Hoy en Venezuela es necesario que todos y absolutamente todos podamos entendernos, podamos comenzar una nueva realidad, podamos comenzar nuevos métodos de trabajo y de dirección política, gubernamental, que se centren en los problemas de la gente, que se centren en los problemas del pueblo venezolano, que se centren en educación, en salud, en sistema de transporte público para todos, que se centren en mejor calidad de vida, que se centren en el buen vivir de todos los venezolanos. Es allí lo que deberíamos estar debatiendo permanentemente y día a día a lo ancho y largo del país. No quién gobierna, no quién decidió tal cosa. Hoy lo importante es que todos los venezolanos asumamos con responsabilidad el papel que nos toca y el discurso, el relato y la narrativa que hoy nos quieren brindar. Y además de eso, y es la intención de Artillería Bolivariana, que este espacio sirva para descifrar, para decodificar los mensajes, el mensaje de ese relato y de esa narrativa. ¿Quiénes son los que efectivamente nos quieren llevar por los caminos del odio, de la destrucción y del caos? ¿Y quiénes son los que efectivamente quieren dirigir el país para el bienestar, para la paz, para la prosperidad y para la suprema felicidad del pueblo venezolano? Hoy ese es el debate central, es un debate moral, es un debate ético, es un debate que va más allá de los intereses particulares, es un debate que efectivamente hoy debe centrar el corazón, las mentes de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Hoy, estimados usuarias, estimadas usuarias, lo importante es efectivamente resaltar que nos levantamos en paz, que nos levantamos en concordia, que no hubo marines lanzados en paracaídas, pero que tampoco hubo violencia por parte de un venezolano contra otro venezolano. Hoy lo importante efectivamente es que la paz ha ganado y debe seguir ganando la paz. Nos intentaron apagar la luz y nos han encendido el alma. Efectivamente, hoy Artillería Bolivariana sigue dando en la opinión pública para la reflexión y el debate permanente de las ideas a todo el pueblo venezolano. Muchas gracias y ya regresamos con Artillería Bolivariana. Explain to us
the article under which Mr. Guaido declared himself president, it is said that it has expired last month. Could you explain that to us? As to the Venezuelan Constitution, the National Assembly has passed a resolution that states that that 30-day period of interim presidency will not start ending or counting until the day Nicolas Maduro leaves power. So the 30 days doesn't start now. It starts after Maduro. And that's a resolution of the National Assembly. When did they did that? After he... They did that, this is roughly a month ago. We could try to find the date for you. When he was took the mantle of when president, that wasn't there. That's correct. Can you and do so that people, ex post facto like when that? people ask the question, how do... Like saying, you know, I was elected for 4 years to be president, and then 2 years in, you changed the rules so that your term didn't start, you know, hasn't even started yet. Well, you don't get a vote because you're not in the National Assembly. But we... You're not the National Assembly either. Does the U.S. view that as constitutional under their system? Yes. I mean, we're taking the National Assembly is the only legitimate democratic institution left in Venezuela. And their interpretation of the Constitution, as you know, is that as of the date of this alleged term for Maduro, the presidency is vacant. But they have also said that that 30-day period starts when Maduro goes. So Guaido is the interim president of an interim that doesn't exist yet. The 30-day end to his interim presidency starts counting because he's not in power. That's the problem. Maduro is still there. So they have decided that they will count that from when he actually is in power and Maduro is gone. I think it's logical. So then he really isn't interim president. He is interim president, but he's not able to exercise the powers of the office because Maduro still is there. So they're Buen día, regresamos con más de Artillería Bolivariana. Buenos días, Mayor, ¿cómo está usted? Camarada y amigo y profesor. Camarada, amigo y profesor. Mira, estábamos viendo el video de Elliot Abrams, que es el funcionario que designó el Departamento de Estado única y especialmente que para dedicarse a sabotear a Venezuela. Sin lugar a duda, que ahí se demuestra en ese video la poca capacidad que tienen los mismos que realmente dirigen la operación contra este país, contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, en explicar de alguna manera bajo qué elementos constitucionales, bajo qué elementos lógicos, racionales, se fundamenta la supuesta presidencia interina de este diputado analógico que aún dice ser él el máximo exponente del Poder Ejecutivo. Sin lugar a duda que esta gente ni siquiera es posible explicarse entre ellos qué es lo que está pasando en Venezuela y bajo qué elementos realmente se fundamenta esas decisiones, sin lugar a dudas, inconstitucionales. Y en el marco de eso, Venezuela lo que ha hecho es no solamente demostrar la gran altura moral y el gran espíritu de solidaridad que demostramos durante estos últimos días, sino además esa capacidad de combate que se demostró este fin de semana en unos ejercicios cívico-militares. Ana Karina Rote, de Mi Mayor, que bueno, que entiendo que usted también estaba ahí en la primera línea de batalla en esos ejercicios y que sería bueno que nos comentara un poco algo sobre cómo ha sido esa situación y cómo fue esos ejercicios que se llevaron a cabo durante el día sábado y domingo, ¿no? Si no me equivoco. Sábado y domingo. Definitivamente el compañero Goicoechea siempre no enseñando, ilustrando. Yo pareciera que cuando estamos haciendo el programa, pareciera que estuviera en clase. Pero es así, ¿no? La idea fue esa, ¿no? La idea de todas maneras es, bueno, compartir académicamente, demostrarnos históricamente estos elementos que continuamos. Yo lo decía ayer en una conferencia que estábamos en la Comandancia General del Ejército. Estamos dando la batalla, lo comentábamos esta mañana tras cámaras. ¿Se puede decir eso?
Sí, La productora, claro. la productora, si se puede decir eso. Tras cámara comentábamos eso, porque bueno, siempre venimos debatiendo, yo en lo particular que ando con esa sede de conocimiento, veníamos debatiendo eso de este momento histórico que estamos viviendo, es, bueno, la continuidad de un sueño de libertad, de esperanza, ¿no? Y efectivamente, como usted señala, pues estamos en los ejercicios de Ana Karina Rote, Aunicón Paparoto, Mantoro, Intoto Manto, solo nosotros somos guerreros. Aquí no hay cobardes ni nadie se rinde. Esta tierra sagrada y es nuestra. El grito de nuestros indios caribes. Así es. Esta tierra sagrada y es nuestra. Entonces, bajo ese grito, nosotros nos mantenemos en pie de lucha. Mire, Pablo Morillo escribe esto, mi querido profesor, ¿no? Le dice a su majestad la reina, hay unas memorias que llaman las memorias de Pablo Morillo. Y él dice, los habitantes de Santa Fe, es decir, de Colombia, se han mostrado tímidos. Y si han tenido alguna resistencia, es porque el pueblo venezolano, que es un pueblo guerrero, y ha estado al lado de ellos, los mantiene en pie de lucha. Pero si no, ya lo hubiésemos sometido. Es lo que quiere decir Pablo Morillo, palabras más, palabras menos. Correcto. Pero esto es un pueblo guerrero. Y bien como usted lo señala, bueno, lo demostramos. Hay un pueblo siempre en las calles, en función de garantizar los servicios estratégicos de la nación. Un pueblo y una fuerza armada se desplegó este fin de semana. Ana Karina Rote, Aunicón, Paparoto, Mantoro y Toto Manto. Mire, hay unos elementos interesantes que yo creo que es necesario incorporar, porque en los últimos días ha existido como una especie de cambio en algunas vocerías de los medios internacionales, que yo creo que es necesario, ¿no?, discutir y por lo menos manifestar a través del poder que da la televisión, del poder que dan las cámaras y además de la audiencia que ya poco a poco va creciendo, es que efectivamente los medios de comunicación internacionales empiezan a ver ya las debilidades de esta revolución de colores que intentan imponer en Venezuela. Que vamos a hablar de eso más adelante. Han aplicado todos los métodos, pero no han podido. Estas estrategias de los golpes suaves. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo no sé si tú lo tuviste chance de leer, en uno de los artículos de la agencia de noticias Reuters, ¿sí?, que es una agencia de noticias internacional muy famosa, ¿sí?, europea fundamentalmente, ya ni siquiera llaman a este diputado analógico ni presidente interino, ni presidente encargado, ni siquiera lo llaman diputado, lo llaman el venezolano fulano de tal. fulano de tal. ¿Sí? En CNN salió el jueves o viernes, ¿sí?, un programa especial sobre el intento de magnicidio que vivió el presidente, o que sufrió el presidente Nicolás Maduro el pasado año, en el mes de julio, ¿no? Si no me equivoco. Además de eso... Agosto. En agosto. Sí, el aniversario de nuestra querida Guardia Nacional. Perfecto. Una cuestión absolutamente extraña, tomando en consideración la línea editorial de CNN en español. Además de eso, tienes como efectivamente agencias de noticias como la BBC, como revistas especializadas como Forbes, Que ya no lo reconocen. ya ni siquiera reconocen a este diputado analógico siquiera como líder opositor. Ya ni siquiera lo llaman líder opositor, sino que es el autoproclamado, ya comienza a ser el venezolano más, ya comienza efectivamente a desinflarse esa burbuja, como todas las burbujas, comienza a desinflarse, ¿sí?, porque efectivamente ya no consigue más oxígeno sobre el cual soportar las locuras que tienen en Venezuela. Yo creo que hay que ser bien preciso. Recordemos que justo antes del sabotaje eléctrico, ese grupito de autoproclamados, ¿sí?, porque no es nada más el autoproclamado que tenemos acá, sino que hay un conjunto de autoproclamados en el exterior del país, que supuestamente son representantes de Venezuela Y que además que se sienten con toda la autoridad de cuestionar al gobierno venezolano. Y ni siquiera se El famoso representan Grupo de ellos Lima, mismos. es la verdad. Ni siquiera se representan ellos mismos. Y es que efectivamente para nosotros en este momento lo fundamental es demostrar que cuando ellos dijeron que iban a parar la administración pública, no sé si lo recuerdas, no se referían a un paro de trabajadores, sino a paralizar el funcionamiento del Estado venezolano, de la sociedad venezolana. Y ese era el objetivo
del sabotaje eléctrico para poder generar un caos que fundamentara no solamente una intervención, sino un caos que fundamentara una escalada de violencia que luego justificara la intervención. Pero es que además, mi querido profesor, algo que yo siempre hago porque, bueno, me encanta reflexionar, usted lo llamaba meditar, eso que hacían muchos los filósofos griegos, ¿no? Recuerdo que en una clase usted me decía eso. Bueno, eso es filosofar, ¿no? Eso, Así es. Esas meditaciones que uno hace profundas, ¿no? Yo creo que para mí en lo particular reflexiono mucho, ¿no? Con los acontecimientos y no me gusta hacer señalamientos, pero de verdad que es una locura, hay que decirlo, ¿no? Hay un refrán en el llano que dice, con la verdad ni temo ni ofendo, no es llanero, es creo que un refrán muy popular, ¿no? Así es. Con la verdad ni temo ni ofendo, y es la verdad, pues. Lamentándolo mucho, esta gente hizo las cosas malas, yo lo decía en el primer programa que hicimos, un compañero que, bueno, tiene una manera de pensar distinta, me decía a mí cuando el 23 de febrero, cuando la famosa ayuda humanitaria y el concierto que ofrecieron allá en el hermano pueblo de Colombia, ¿no? Hermano pueblo, porque es un hermano pueblo, algún día, como dice la primera, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de sueño y tus hijos y mis hijos le sonreirán a la paz. Así es. Pero repito, con la verdad ni temo ni ofendo, porque como alguien puede autoproclamarse, o sea, está violando nuestra Constitución, está violando los procedimientos. Bolívar decía, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas ha convocado a la soberanía, al poder popular para que ejerza su voluntad absoluta, la soberanía nacional. Al poder popular, pues. El presidente Nicolás Maduro es presidente, y esto no es partidismo político, constitucional, porque así lo decidió el pueblo, y por lo tanto es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así es. Creo que uno de los elementos fundamentales es siempre mantener alerta a la sociedad venezolana y que esta coyuntura, este proceso, este golpe eléctrico que vivimos, nos sirva de aprendizaje. Yo creo que hoy... A la reflexión. Sí. Porque nos afectó a todos, nos afectó a todos. Y además hospitales, eso, niños. es tener conciencia de aquellos que viven en el edificio tomaron conciencia del ascensor, por ejemplo, y del mantenimiento. O sea, esto nos afectó tanto nuestra cotidianidad. Que nos hizo ver dónde estábamos débiles. Que elementos tan básicos... ¿Qué acciones teníamos que tomar para corregir mil cosas? Cuestiones que nosotros damos por sentadas en nuestra cotidianidad terminan siendo tan vitales, pero a la vez imperceptibles para nuestro quehacer diario. O sea, el tema del ascensor para aquellos que viven en edificios, o el tema de la iluminación pública para aquellos que viven, bueno, ahí mismo al abrir la puerta tienen la acera, la calle, la avenida, nos dio a entender que efectivamente el país es mucho más que los actores políticos. Es decir, la sociedad política es minúscula comparada con el resto de la sociedad. Y en esa medida, nosotros como sociedad debemos comprender que este país es de todos. Y dos elementos fundamentales también, mi querido profesor, ¿no? Uno, ellos aspiraban al tema de la violencia, pues, Claro. que sacáramos ese yo violento, ¿no? Así es. Pero no fue así. Se Correcto. sacó el yo solidario, ¿no? Decía el padre Newman, que habló mucho por Radio Nacional de Venezuela, y ahí nos dimos cuenta de otro elemento, lo importante que es la radio, ¿no? Así es. Vital para la defensa, para que en un momento de coyuntura, es decir, lo que usted señala, pues, nosotros pudimos detectar no solamente el tema del ascensor, el tema de los hospitales, el tema de estamos fallando, esta planta estaba dañada. Ah, caramba, tenemos que tenerla operativa para que en un momento de emergencia dado, bueno, el tema de la radio, el tema de pasar revista, por eso los ejercicios de Ana Karina Rote, ¿no? Para hacer un diagnóstico, más allá de un ejercicio, ¿no? De unidad, de compromiso, de lucha, bueno, hicimos un diagnóstico. Así es. Lo más importante de esta coyuntura es que efectivamente nos mostró el nivel tan criminal y la brutalidad con la cual ellos pueden generar un ataque. Pero además de ello, nos ayudó a identificar nuestras debilidades, nuestros errores, nos ayudó a identificar en dónde debemos fortalecer la gestión de gobierno, donde efectivamente tuvimos debilidades que pudieron de alguna manera, haberse traducido en situaciones muy graves, pero que gracias a Dios y a la solidaridad del pueblo venezolano no fue así. Hoy hay todo un nivel de exigencia en la sociedad venezolana de que efectivamente sea en el marco, que era lo que decíamos en la editorial, del gobierno bolivariano, que además fue electo para ello, el que haga los cambios profundos que necesita la sociedad venezolana y las estructuras administrativas y burocráticas. Hoy la presión, que es una presión además profundamente sana y necesaria en la sociedad venezolana, es por generar las transformaciones a lo interno del Estado venezolano y las estructuras de poder, ¿sí?, para que podamos efectivamente garantizar
ya no un tema de servicios públicos, sino un modo de vivir, un nuevo proyecto civilizatorio que nos permita absolutamente a todos, sin distingo de posiciones políticas, de credo, de ningún tipo de diferenciación, el poder garantizar a toda la sociedad venezolana esa suprema de felicidad posible, que es para todos. Pero que además también, repito, para aquellos quienes quizás piensan distinto, que se les respeta, yo creo que un elemento fundamental que debe prelar siempre es la tolerancia, ¿no? El respeto a la forma de pensar del otro, pero con coherencia, ¿no? Con coherencia y con lógica y con respeto, o sea, pero es que además esta gente siempre ha sido su modo de actuar, ¿no? Los daños colaterales, los daños colaterales, y ahí tenemos especialmente a Elion Abram, que viene de estar implicado en los Irán Contra, condenado por delitos en la revolución contra Nicaragua, que se le encontró armamento, se le encontraron cualquier cantidad de cosas para apoyar, bueno, a un grupo rebelde, ¿no?, contra el gobierno de Nicaragua, contra la revolución de Nicaragua, la revolución sandinista. Y hay que estar siempre muy atentos porque las potencias extranjeras, esto no es un tema única y exclusivamente de los Estados Unidos, las potencias extranjeras, que al final no son más que un cartel de poder, ¿sí? Son muy soberbias, ¿no? Hay mucha soberbia de su parte, de los halcones, que ya lo hemos discutido. Pero hoy hay que tener mucho cuidado y saber, ahora más que nunca, analizar el discurso de aquellos actores que hoy son, bueno, los títeres de estos poderes de facto a nivel internacional. Y por ahí ya se está hablando de una fulana Operación Libertad. Y hay que estar muy atentos, hay que saber cómo interpretar estos elementos, hay que adelantarnos no uno, no dos, sino 3, 4, 5 pasos al caos. Poder saber cuáles son nuestras debilidades hoy, cuáles son hoy los puntos estratégicos y neurálgicos para la estabilidad del pueblo, porque ya sabemos que sus ataques no van a ser en términos convencionales. Es decir, esto no va a ser un conflicto que va a escalar entre un ejército y otro. Esto es un conflicto por las mentes, por los sentimientos, por la emoción del pueblo venezolano, por hacernos, ¿sí?, de alguna manera sentir tan desprovistos de protección que demandemos de forma violenta un nuevo orden social y político. Eso es lo que ellos buscan. Lo que aquí sí fue espontáneo en el 89, que fue espontáneo por la torpeza de políticas neoliberales del gobierno de turno de Carlos Andrés Pérez, intentan reeditar esa misma emoción de frustración del pueblo, pero hoy a través, ¿sí?, de una especie de políticas creadas, o de no de políticas, sino más bien de situaciones creadas, controladas milimétricamente, para poder generar esa misma reacción, pero 30 años después. Yo lo decía, ¿no? Seguramente vendrán con medidas más severas, sobre todo partiendo de que, bueno, el líder se desinfló, como decía usted, ¿no? Usted señalaba, sí, bueno, que se les desinfló, que ya CNN no lo estaba reconociendo, que la Reuters no lo estaba reconociendo, es decir, entonces ellos vendrán con otra medida. Seguro no se van a quedar tranquilos. El comandante Chávez decía, ¿no?, que los enseñó mucho, hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque hay cosas que hay que reconocer, ¿no? Así es. Y nosotros podemos reconocer nuestras debilidades. Claro. Quienes apoyamos a este modelo, ¿no? No se confunda esto con partidismo político, porque muchas veces uno dice que no apoya este modelo bolivariano. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que no pertenezco a ningún partido político, no tengo partidismo político, pero soy político, eso lo aclaramos. Defendemos este modelo, ¿no?, social, bolivariano. Ahí están las bases, la plantó el comandante Chávez, eso hay que reconocerlo. Nos hizo ver una visión, nos hizo ver la historia verdadera nuestra, la lucha nuestra. Ahorita todo el mundo habla de política, se habla de teoría económica. Bueno, yo mismo en lo personal debo decirlo. Yo entré en todo este mundo del estudio, del hacer conocimiento, gracias al comandante Chávez, debo reconocerlo, ¿verdad? Si uno no reconoce las cosas, vale, estamos mal. Si te ciegas, estamos mal. Como hay gente que uno vio, bueno, aplaudiendo el apagón, diciendo que bueno, que es necesario, que hasta que no se fuera. Imagínense, eso es locura, ¿no? Y necesitamos efectivamente, y usted como politólogo lo sabe, una oposición en Venezuela, pero seria. Sí, yo creo que efectivamente hoy estamos frente a la posibilidad real de que se construya una nueva oposición racional, que haga política, no que niegue la política, ¿sí? Yo creo que es bueno, a usted que siempre le gusta estar indagando y además promoviendo la lectura.
Yo creo que hay una lectura que nosotros debemos hacer, y es una politóloga alemana, nacionalizada norteamericana, que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt. ¿Sí? Que además es una de las grandes autoras dentro de las ciencias políticas en la contemporaneidad, que manifiesta que la violencia es la ausencia de política, ¿sí? Entendiendo la política como la capacidad de encontrarnos, de discutir y de debatir, porque ella es una autora clásica, ella asume los mismos principios fundacionales en términos de política de Aristóteles, que es el discurso y la acción. Son los dos elementos fundamentales de un político, es decir, el discurso, lo que tú dices, pero además la acción, es decir, que tú hagas lo que dices para que tenga coherencia y la gente te pueda seguir con tu liderazgo político. Bajo esa premisa, Hannah Arendt construye o reconstruye desde la perspectiva neoclásica, ¿sí?, la posibilidad de que efectivamente la violencia no es más que la negación de la política, es la negación del encuentro, es la negación del discurso, ¿sí? Y por ello, una de las estrategias que la vamos a ver más adelante es la no cooperación. Cuando desde el gobierno bolivariano se le dice, epa, vamos a dialogar, vamos a negociar, ¿cuál es la respuesta de ellos? No negociamos. No negociamos. Nosotros no queremos nada con Y ustedes. las pocas veces que se han sentado a negociar, bueno, se paran y le dan una patada a la mesa. Claro, es la no cooperación lo que ellos plantean como estrategia política, pero esa estrategia política lo que lleva a la violencia. Porque, a ver, tú eres de formación militar. ¿Con quién se hacen las paces? ¿Con los amigos o con los enemigos? Con los enemigos. No, es una cuestión lógica, absolutamente racional. Eso es racional. No, yo no voy a hacer las paces con alguien que me cae bien, yo hago las Claro, paces con con alguien alguien- que yo tuve una diferencia. Indudablemente. Ese elemento ellos lo niegan la posibilidad de un acuerdo, niegan la posibilidad de efectivamente asumir y respetar los principios básicos de la democracia mayor. Y eso es un elemento que nosotros debemos recordarle Ahora, permanentemente a la gente. la oposición venezolana, y debo decirlo sin ánimo de inmiscuirme en asuntos políticos, pero la oposición venezolana siempre ha sido terca en ese sentido, ¿no? Sí. Aquí no hay diálogo, vete ya, porque así le dijeron al presidente, vete ya, a nuestro comandante presidente Chávez, presidente... No, y además de eso, el elemento fundamental es que para ellos la única fuente de legitimidad posible que hay es nuestra propia deslegitimidad. Es decir, ellos de alguna manera lo que hacen es... Desacreditar al otro, tú eres el usurpador, tú eres el que viola la Constitución, tú eres el que tal cosa, Así ustedes es. son los que están ilegales, los legales somos nosotros, ya está nuestra querida productora, le está haciendo señas, este que es moderador. Lo digo yo porque soy el que la estoy viendo. Ajá. Mira, nos vamos entonces y ya regresamos con más de artillería bolivariana. Pausa y volvemos. Las revoluciones de colores, también denominadas golpes blandos, es una estrategia empleada para lograr la desestabilización y cambios de gobiernos que son considerados por países desarrollados o grupos de poder económico un riesgo para sus intereses, debido a que no comparten la misma visión con respecto a la organización económica, política y militar. El politólogo estadounidense Gene Sharp fue quien estructuró la teoría y estrategia de los denominados golpes blandos y definió la acción no violenta como un método relativamente eficaz para la utilización del poder, a través de la protesta, la no cooperación con el gobierno establecido y la construcción de una narrativa que justifica la intervención política, diplomática y hasta militar extranjera, explicando que las mismas se realizan generalmente luego de procesos electorales. Según Sharp, las revoluciones de colores constan de 3 etapas fundamentales. La primera se conforma de protestas y formación de movimientos antigubernamentales. La segunda está vinculada a la desobediencia social y al desprestigio de las fuerzas de seguridad. Y la tercera se relaciona con el derrocamiento sigiloso y no violento del gobierno en cuestión, aunque el propio Sharp declara que en determinados contextos la violencia será un instrumento necesario. La estrategia requiere de una intensa y bien planificada campaña mediática promovida por agentes nacionales e internacionales, especialmente a través del uso de las redes sociales, puesto que por allí se construyen falsos testimonios que buscan tergiversar la realidad. La revolución de colores ha sido utilizada en varios países a través de las primaveras árabes, llegando a desencadenar eventos como la intervención extranjera, tal como ocurrió en Libia y Siria. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Artillería Bolivariana con nuestro querido camarada, profesor, amigo, compadre. Cuñado no somos porque ya todas las hermanas se casaron. Todas nuestras hermanas están casadas, no podemos ser cuñados.
Bueno, compadre, amigo, compañero de lucha, de sueño. Qué bueno, ¿no? Sobre todo nombraste ahorita a una autora y según lo que me explicaste de política, pues, porque hay que saber de política, hay que saber de todo. Así es. Yo lo señalaba, ¿no? Los militares somos hombres de Estado, ¿no? Por aquí la productora me está diciendo ahorita, el guión es su amigo, ¿no? ¿Cómo está usted con la productora? Bien, Yo bien, tú no. Yo no. No. Todavía la productora me dice, el guión lo quiere, me dijo. El guión lo quiere, el guión es su amigo. Gracias, mi querida productora. Estamos en las redes sociales, ¿no? Ya, sí, Ya están cómo funcionando no. nuestras redes sociales. Yo lo señalaba en el primer segmento. A pesar de que no he ido al pueblo, porque seguramente me van a decir, bueno, ya ahora un veguero con Instagram, ¿cómo es eso? ¿No? Pero aquí están nuestras redes sociales, las voy a anunciar con el permiso del camarada, profesor y amigo. Artillería Bolivariana, el Twitter es Artillería BOL, Bol de Bolívar, ¿no? El Twitter, correcto. El guión es mi amigo, el guión me quiere, ¿no? El YouTube, Artillería Bol por YouTube, ¿no? Artillería Bol. Artillería Bolivariana. Ajá, aquí me está haciendo seña también el camarógrafo, ¿no? Aquí todos los camarógrafos, yo hago mucho caso, a pesar de que todavía... Y ahora entendiendo que el guión me quiere, Mucho más rápido haces caso. mucho más rápido hago caso. Aquí está el Twitter del compañero, camarada y amigo, su Twitter es Mi Twitter es @Eric Goico. Eric Goico. Usted sí está jugando con el guión, Yo estoy... claro. familiarizado. No, sí. Ya usted se hizo amigo ya, y Ya. compadre del guión. Ajá. Su Instagram, una prueba. Y mi Instagram es igual, @Eric Goico. O sea, que lo único que no está haciendo caso soy yo, quería productor. Y aquí está el Twitter de mi persona, en este caso Mayor Gustavo Cedeño. Mi Twitter es @Mayor Gustavo C. Mayor Gustavo C. Es mi Twitter, ¿no? Así que bueno, entramos con el tema del video de la revolución de colores, ¿no? Así es. Y al que más yo manejo de manera muy particular, debo decirlo, como estudioso, y sobre todo porque, bueno, cada cosa que decía el comandante Chávez yo salí a estudiarla, es el tema de Jim Char, ¿no? Correcto. De la dictadura a la democracia, ¿no? Porque ellos llaman dictadura, bueno, nos llaman, aquí de un dictador, pues, ¿eh? Aquí no salió un pueblo a votar y eligió al comandante presidente Nicolás Maduro. Somos unos dictadores, somos unos usurpadores, y uno ve claramente, ¿no? Debo decirlo así en honor a la verdad, bueno, el doble discurso, que usted hablaba del político de Anare, su discurso no va acompañado de su acción. Pero el tema de la revolución de colores, bueno, ya uno lo ha visto mucho, ¿no? El tema de las manitos blancas, lo conversamos tras cámara, algunos elementos, pero usted que lo maneja mejor, querido compañero No, Goicoechea. las revoluciones de colores fueron movimientos políticos que surgieron a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, es decir, 1999, 2003, 2005, ¿sí? Sobre todo en países que fueron miembros de la Unión Soviética, es decir, son países ex Unión Soviética. Caso de Ucrania, de Turquistán, por ejemplo, que vivió también La famosa revolución de colores que se dio en esos países. todo eso. Que eran además que métodos no violentos para derrocar al gobierno. No, a ver, eso es una imprecisión que no es que no hubiese sido no violento. Tenían un discurso de la no violencia, pero su accionar fue muy violento, ¿sí? Que es el elemento que está como oculto dentro de esta estrategia de estos supuestos movimientos pacíficos. Que no son pacíficos. Que no son, a ver, nosotros tuvimos la experiencia cercana de las guarimbas. Pero quizás aquí en Venezuela se vio con mucha mayor acentuación, debo decirlo, porque a pesar de que ciertamente, como usted señala, no tenían ese doble discurso de la no violencia y eran violentos, aquí se vio de manera mucho más descarada, pues. Claro, pero es que no, es que en esos países igual, lo que pasa es que ¿qué imagen nos mostraban a nosotros desde los grandes centros de medios de comunicación o de noticias? ¿Sí? Era bueno, era la marcha, la parte era pacífica. La multitud, Bueno, era- como se mostraba era el quizás reclamo. también estas revoluciones en el exterior. Correcto. Se llaman de colores además porque era de alguna manera la intención de identificar a ese sector que estaba en contra de ese supuesto gobierno autoritario, ¿sí? En base a un color o a una flor, para darle alguna simbología de unidad, pero además de frescura, de belleza, de naturaleza, de naturalidad. Entonces, por ejemplo, la revolución naranja o la revolución amarilla, ¿sí? O la revolución azul,
que efectivamente, o la Revolución Rosa, por ejemplo, que fue el caso de Turquistán, la Revolución Amarilla o de los tulipanes, que fue en Ucrania, o no, en Ucrania fue la Revolución Naranja, perdón. O sea, efectivamente, para ellos, la intención es generar en la subjetividad de esa sociedad. Aquí están los pacíficos, nosotros somos los no violentos. ¿Qué vivimos nosotros? Hay un gobierno represor ¿Te acuerdas que de viola los derechos humanos. Las manitos blancas. Las manitos blancas aquí en ¿Te Venezuela. acuerdas? Eran las manitos blancas, los muchachos se pintaban las manos y tal, entonces salían, no, por la paz, ajá, pero luego había todo un proceso de violencia, de tranca tu calle, de tranca tu avenida, de no pases a nadie, que nadie circule, que ya es un hecho violento porque atenta contra tu libertad. Y en el momento en que el Estado logra garantizar la libre circulación, empieza la confrontación y por lo tanto lo que se busca es, bueno, generar la matriz de opinión de que hay violencia por parte o violación de los derechos humanos. Y que hay un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos, contra los libertadores. Ahora, en el caso venezolano, le pregunto esto a usted que maneja mejor el tema de la revolución de colores en esos países, porque algo que me llamó poderosamente la atención es que en las últimas protestas violentas que se dieron en Venezuela, utilizaron niños. Correcto. Niños. Digo esto porque lo vi. No me gusta decir nada si no tengo, como decimos en el llano, los pelos en la mano, ¿no? Hablando criollo, los pelos en la mano. Salí una vez aquí a una de estas zonas pudientes del este de Caracas y pues efectivamente vi unos niños del liceo, camisa azul, niños pequeños incluso, no sé, 10 años. Así es. ¿Se ha dado eso en otros elementos de Sí, estas revoluciones de claro, colores, claro. el uso de estos niños? Son estrategias que se usan efectivamente para usar niños, mujeres, adultos mayores, para que sean de alguna manera la primera línea de choque contra las autoridades. Nosotros lo hemos vivido, o sea, es cuestión de repente hacerle entrevistas a todos los órganos de seguridad del Estado que estuvieron el 23 de febrero en los puentes que, bueno, que de alguna manera nos conectan con Colombia. ¿Cuál es la primera imagen? La primera imagen siempre es una mujer o un niño insultando a algún uniformado, sea de cualquier. ¿Para qué? Para generarle a ese funcionario uniformado unos niveles de estrés y depresión que pudiese de alguna manera reaccionar, oye, naturalmente contra alguien que te está insultando, ¿sí? Entonces, eso siempre ha sido una estrategia de presión psicológica contra los funcionarios que efectivamente de alguna manera buscan garantizar en ese momento la soberanía nacional, pero en otro momento puede ser la libre circulación de las personas, en otro momento puede ser hasta la misma protección de aquellos que protestan. Y se incluía también, le pregunto, para ir visualizando los elementos, ¿no? Digo los elementos que nos permitan efectivamente, mire, efectivamente, que sabemos que es así, uno que ha sido estudioso, pero digo esto para nuestros televidentes, ¿no? Porque yo, más que venir a imponer verdades, bueno, que cada quien investigue, ¿verdad? Y sepa dónde está la verdad o no. El tema del uso de los artistas para tocar los sentimientos, que es un elemento importante que usted señaló. Claro, más que es un elemento que construye simbología. ¿Qué termina siendo un artista? Un artista termina siendo la expresión del modelo al cual yo deseo seguir, o si por lo menos no deseo seguir, pero bueno, construyo un imaginario de las mujeres, el hombre ideal que yo quiero, y el hombre la mujer ideal que yo quiero, y termina de alguna manera generando un modelaje social. Terminamos vistiéndonos como ellos, hablando como ellos, bailando como ellos. Son de alguna manera un proceso de normalización de gustos, ¿sí? Es un proceso de normalización de ideas, de pareceres y de opiniones. Y si yo soy muy fanático o fanática de algún cantante o de algún artista, en el momento que él asume una posición ideológica o una posición política, efectivamente mi primera intención va a ser la del respaldo. Oye, pero si fulano de tal lo dijo, es porque es verdad, ¿sí? Eso es lo que se llama de alguna manera una falacia de autoridad en términos de las ciencias sociales. Me acuerdo que en el programa anterior hablamos sobre las falacias ad hominem, ¿no? Es decir, como yo no tengo argumentos para desarmar intelectualmente al adversario, lo descalifico. Entonces, bueno, lo que pasa es que Rigoicoechea es negro, o bueno, o afrodescendiente, pues, pero... Ajá, y como es negro o afrodescendiente, entonces yo no lo escucho, ¿sí? Pero al final nunca va a derrotar el argumento.
intenta derrotar a la persona. Eso es como decir, bueno, nada, que es corrupto y listo. Porque como es corrupto, no tiene ningún tipo de moral y no puede hablar y se acabó. ¿Qué es una falacia de autoridad? Es señalar que por ser alguien de una reputación, de alguna manera aceptada por algunos sectores de la sociedad, todo lo que esa persona diga es válido en sí mismo, sin ni siquiera discernir sobre el por qué lo dice. ¿Sí? Hay un libro que se llama de Allen Dulles, primer director de la inteligencia de la CIA. El creador de la CIA. Claro, y él señala que con los líderes que de alguna forma entendieran el proceso que están viviendo, ¿no? Y tuvieran algún tipo de liderazgo para visualizar, ¿no?, aquellas imposiciones de tratar de destruir a una sociedad, bueno, lo iban a señalar como desechos humanos. Correcto. Entra allí y cabe eso allí dentro. Sí, hay un discurso que yo a veces siempre vuelvo sobre ese escrito, que es de Allen Dulles, como él señala ya en los años 60. El arte de la inteligencia, en su libro El arte de la inteligencia. Él como ya señala en los años 60, cómo iba a ser la estrategia de dominación de los Estados Unidos. Y era cultural, no era militar. Entonces, efectivamente, que nosotros consumamos el 80% del cine norteamericano no es casualidad. Y es más, y cuando nos ponen una película entonces venezolana o latinoamericana, ya nos fastidiamos. Porque efectivamente, bueno, el guión y su construcción responde a otros patrones de cultura. Pero más allá de eso, lo importante a señalar es que estas revoluciones de colores, ¿sí?, además son culturalmente profundamente pro-occidentales en países que en algún momento fueron de una gran influencia soviética o de izquierda, ¿sí? Esto no quiere decir que estas revoluciones de colores se hacen única y exclusivamente para gobiernos de izquierda, no, se hacen para derrocar gobiernos que sencillamente no responden a los intereses de los Estados Unidos o de las potencias extranjeras, ¿sí? Entiéndase Unión Europea, entiéndase los Estados Unidos, entiéndase Japón, entiéndase ese grupo del G9, G10, como más o menos se vaya conformando según la coyuntura. Es contra los gobiernos que tienen intereses contrarios a los gobiernos más importantes del mundo. No es un tema que si contra izquierda o contra derecha, porque si no, efectivamente, sería una situación de una exclusividad político-ideológica y no es así. Termina siendo realmente es un interés económico sobre recursos o sobre posiciones geopolíticas fundamentales de estos países. Ahora, ¿cómo ve usted la madurez política del Estado venezolano? Digo esto en función de que, bueno, mire, yo, ¿no?, y debo decir esto como historiador, tengo mucha fe y ya está demostrado la fortaleza del pueblo venezolano en cada uno de los ataques. Pero ¿a qué atribuye usted que esa revolución de color, a que los 1000 métodos, y esto se lo pregunto como político, los 1000 métodos, yo lo sé de manera histórica, este es un pueblo rebelde por esencia, y señalamos al principio del programa, ¿no? Lo expresa Pablo Morillo en sus distintas cartas. Hay un libro que se llama Las Memorias de Pablo Morillo. Yo le recomiendo esto con todo respeto al señor Donald Trump y a su gabinete, Helio Abraham, 71 años, ¿no? Bueno, pero tiene tiempo, dice que cuando uno está viejito, allá en los pueblos, por ejemplo, se sienta uno en la frente de una casa siempre con un mecedor. Por eso el dicho de que la juventud es corta, porque uno en el dinamismo de la vida, y larga es la vejez. Porque ya uno, bueno, yo le recomiendo, ¿verdad?, que se vaya a descansar, que disfrute ya lo que le queda de vida con mucho respeto y deje de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Pero además te recomiendo el libro, Las Memorias de Pablo Morillo, para que no diga que fue un escritor venezolano que lo leyó. Y ahí está la idiosincrasia del pueblo venezolano, la fortaleza y la rebeldía de un pueblo que, como él mismo lo señala en esa carta a su majestad el rey Fernando VII, no se deja gobernar sino por sus propios jefes. Aquí no nos van a imponer otros jefes. Pero la madurez política. Yo creo que se ha demostrado permanentemente la alta capacidad, no solamente de madurez política, sino de una madurez en general, en todos los ámbitos del quehacer cotidiano de los venezolanos. Hoy más que nunca el venezolano es consciente de que efectivamente es con el concierto de todos que vamos a solucionar los problemas de todos. Que existen. Que no se pueden negar. Y que además la sociedad venezolana demandan que se solucione. Y que además yo le traje un regalo aquí a usted hoy, sobre Bolívar, que usted me decía, ¿no?,
Si lo dice Bolívar no hay problema. Si lo dice Bolívar, está bien. Así es. Creo profundamente en el padre Bolívar. Bueno, lo reconoció la BBC de Londres. Así es. La Unión, los europeos que son soberbios por esencia. Y él lo decía también, mire, no se deja mandar por ningún europeo, decía Pablo Morillo. Menos aún si es español. Así es. ¿Qué le parece? Pero bueno, yo le tengo este regalito aquí. Para eso lo dejamos para después. Yo creo que hay que resaltar que en estas revoluciones de colores, pues además no es casualidad que estemos trayendo este tema hoy a la discusión, al debate, es que empecemos a identificar realmente qué se esconde tras esta supuesta manifestación pacífica, como se suele vender al mundo, de lo que hoy este diputado analógico intenta liderizar y que cada vez es menos. Y que todos los nombres que utilizan son, bueno, la libertad, la paz. Correcto. Que además, ¿quién se puede pelear contra la libertad? Nadie. Nadie se pelea contra la libertad. Nadie se pelea con la paz. O sea, sería irracional decir aquí que no, que como ellos plantean la paz, nosotros no, nosotros queremos la... No, para nada. Pero ¿qué se busca de alguna manera? Y en el qué se busca lo debemos descifrar en el cómo hacen las cosas. Y es que según, tú lo decías, creo que en el primer corte, hay un autor que es el ideólogo de estas revoluciones de colores, que se llama Jean Charles, que tiene el libro de la dictadura a la democracia. De la dictadura a la democracia, correcto. Y en este libro él señala que hay 3 etapas para derrocar a un gobierno, ¿sí? La primera etapa es las protestas, los mítines, ¿sí? Los piquetes, entendiendo piquetes como guarimba, fíjense, ¿no? Persuasión de la gente de la ilegitimidad del poder y formación de un movimiento antigubernamental. Ese lleva implícito y entonces el elemento mediático. Claro. Indudablemente, porque como yo persuado a la gente de que, bueno, ciertamente estamos en una dictadura y no en una democracia, y por lo tanto entonces hay que derrocarla. Así es. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es desprestigios de la fuerza de seguridad, ¿sí? Los militares estos, los policías aquellos, aquel grupo de seguridad tal, aquel grupo de seguridad cual, aquellos son esto, aquellos son lo otro. El desprestigio de toda la fuerza de seguridad, ¿sí? Las huelgas, la desobediencia social, disturbios y sabotaje. Señores, esto no lo digo yo, busquen el libro de la dictadura a la democracia, de Jean Charles, y ahí se van a encontrar estos elementos. Eso no lo estamos diciendo nosotros. Y sabotaje a puntos neurálgicos, ¿no? Eso no lo estamos diciendo nosotros no lo estamos inventando, no es que estamos construyendo un discurso en función de las acciones de ellos. No, esto lo dice este señor, que es el padre de estas revoluciones de colores. Esta segunda etapa es la de no cooperación. Es decir, nuestra intención en primer momento es desconocerte. Luego, no coopero contigo. Porque ¿qué pasa luego de una protesta en cualquier país del mundo? Lo primerito que pasa luego de que alguien protesta en una calle... vengan acá porque ustedes están protestando. Vamos a sentarnos a ver cuáles son sus problemas. Correcto. ¿Qué es lo que ustedes piden? Así, eso es lo que hace cualquier gobierno. Que esté dentro del marco, bueno, de la legalidad, eso es lo que hace cualquier de la gobierno. paz. Y entonces luego, ¿qué hacen estos que protestan? Desconocen, no cooperan. No cooperan. No, nosotros no queremos nada con ustedes son unos... Y esa es una fase planificada. Claro, es que es un plan. Es un plan. Y luego, la tercera etapa es el derrocamiento de ese gobierno. En teoría no violento, pero no niega la posibilidad de que surjan manifestaciones violentas, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice el libro de la dictadura a la democracia de Jean Charles? Que el movimiento es pacífico, pero que pueden surgir momentos violentos, episodios, situaciones. El movimiento es ultra pacífico, pero es algunas situaciones, algunos momentos que son los violentos. El paro se nos fue de las manos. Correcto. Puede ser. Se nos escapó de las manos el paro, puede ser. Correcto. Recordando al abril del 2002. ¿Esto cómo se traduce en el caso venezolano? En la famosa respuesta tipo, ¿sí? En la respuesta ya prefabricada, que es sobre la cual responde absolutamente este diputado analógico cada vez que le preguntan algo. ¿Qué responde él? Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Pero que además en una entrevista... Que además en una entrevista negó que aquí no habían guayas y que aquí no hubo degollamiento y que aquí no hubo... Bueno, no hubo violencia, pues. Así es. ¿No? Así es. Mira, creo que te están haciendo seña a ti en estos momentos. No, la seña fue para usted.
Me están achacando la seña a mí. Vamos a una pausa, vamos a hacerlo. ¿Ah? Es difícil trabajar con 2 personas, querida productora. Es difícil. ¿Quién hace más caso? No, díganos aquí de verdad. Vamos a una pausa, regresamos con más de artillería bolivariana, hoy con el tema de la revolución de colores y un poco tocando el tema, pues, del acontecer nacional en medio de esta dinámica que tenemos, en medio de una amenaza imperial que pretende nuevamente, bueno, llevarnos nuevamente a la esclavitud. Estamos resueltos a ser libres. Pausa y volvemos, mi querida productora, con más de artillería bolivariana. Estamos al aire, nos hicieron señas. Estamos al aire nuevamente aquí con su programa Artillería Bolivariana. Gracias al compañero Diego de Cochea por, bueno, unirse a esta artillería pesada, ¿no? Yo creo que el nombre quedó bien, ¿no? Después de tantas discusiones, artillería, porque estamos disparando fuego de artillería, además de escuchar sus recomendaciones y seguir leyendo estos elementos, quizás retrotraer, porque muchas veces leemos y dejamos en el pasado, entonces la dinámica nos va llevando a otras cosas, ¿no? Pero el tema de Jean Charles, figúrese, son los elementos que usted, las 3 etapas de Jean Charles, bueno, necesario es repasarlas. Claro. Y hablaba allí del sabotaje, entonces necesario es eso. Así que yo agradezco nuevamente a Mamupe Dios, que es en el idioma pemón, agradezco a Dios, repito, que usted forme parte de este equipo para poder, Gracias, para que sea verdaderamente artillero. Así es. Fuego concentrado, académico, ¿no? Así es. Claro, con argumentos históricos, académicos, políticos, geopolíticos. Hay que estudiar mucho. Bueno, efectivamente este es el segmento de las redes sociales, ¿verdad? No me quiero escapar, voy a darle nuevamente el honor al compañero para que comience a leer las primeras redes sociales, por favor, querido camarada. Mira, aquí ya tenemos a @Esteban Piso Juventud, que nos escribe por Instagram, @artilleriabol, y nos dice Esteban, activado para ver y promover el programa Artillería Bolivariana, Comunicación Alternativa. Saludos, Esteban, en verdad, y gracias por seguirnos. Oye, saludos, Esteban, además que se unió como un soldado, ¿no? Porque Sí, dice ya activado para promover el programa, o sea que forma parte del equipo. Así es. Esteban, así que bienvenido al equipo Artillería Bolivariana, así es. Por aquí me escriben también en mi cuenta, ya tengo Instagram, por favor, allá, saludos a mi tierra, a los valles de Tucutunemo, San Juan de los Morros, por mi cuenta personal en Instagram, registra esto para la historia, oíste, camarada Félix Godoy, primer teniente, mira, mi cuenta Instagram, usuario Lagotor. Felicitaciones, compañero. Aunque no pude ver el programa, espero que sigas llevando el conocimiento y el legado de nuestro comandante eterno al pueblo militar. Dios te bendiga. Mil gracias, camarada. Un honor, cosa que nos compromete. Mira, aquí tenemos un seguidor ya permanente, sistemático, @JuliánR4400, que nos escribe por Twitter otra vez. Nos dice, ¿a quién engañan? No van a querer tocar los temas que yo recomiende, son focas, nos dice. Bueno, saludos, Mire, Julián. Saludos, Julián. Julián me hace Mira. recordar mucho a, ¿cómo se llamaba el compañero que me escribía? Mira, comienza el programa, te estoy esperando. Y entonces, bueno, nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos y tomarnos un café. Ojalá que con Julián 44400 podamos sentarnos. Sin problema. Y Julián, yo creo que, bueno, comentamos también eso, reflexionamos un poco la vez pasada. A ver, mira, hay gente que cree que de repente aquellos que estamos de acuerdo con el gobierno, bueno, no somos más que borregos que van por la calle con una seguridad casi bovina siguiendo un pastor, ¿no? Y no pensamos, no vemos a los lados. Y entonces, bueno, lo que hacen es nosotros como si fuéramos realmente borregos con seguridad bovina, pues, como lo planteo de esa forma. Pero efectivamente, créeme que no hay cosa más crítica que 2 camaradas juntos. Mira, ahí... Se sienta uno a ser crítico. Ahí efectivamente se demuestra la capacidad y la rebeldía del pueblo venezolano. Porque a final de cuentas una de las características fundamentales es la posibilidad real y efectiva de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es lo que demanda toda la sociedad venezolana. Entonces, Julián, tú y yo podemos coincidir en muchas cosas,
igual que Claro. con el mayor. Y es que queremos un país mejor para todos. Claro, con tolerancia, con respeto, Peor, con al respeto. debate, Claro, que y- es una de las funciones de artillería bolivariana. Correcto. ¿no? Dejar abierto el debate, las inquietudes, al estudio, a investigar y a que no veamos una sola visión. Sí, entonces, bueno, más allá de que de repente se ha naturalizado todo este tema de la discriminación, bueno, de la descalificación como manera más sencilla de hacer política, yo no me siento foca. Yo realmente me siento un venezolano muy comprometido con el país y que está aquí dándole la cara al país martes y jueves conjuntamente con el mayor Cedeño, en función de que todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición política, vivan en paz. Es decir, que tú no sientas la necesidad de irte del país para poder vivir. Esa es la lucha de esto. Esa es la lucha. Aquí dice, pero nos escriben por Twitter también la usuaria Jubi Piso A, que nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es su opinión sobre los soldados que desertaron y ahora están en Colombia abandonados por los líderes de oposición? Mire, quizás un poco de tristeza, siempre lo digo, ¿no? De compañeros que por distintas razones, bueno, se dejan engañar. Pero es normal, yo lo decía en términos históricos. No vamos a leer el libro en función de que ya estamos finalizando el programa. Pero bueno, hubo muchas deserciones, que desertaban incluso gente nuestra al ejército realista, ¿no? Bueno, porque bueno, precisamente juegan con la necesidad de un pueblo, juegan con la necesidad de un pueblo militar que también sufra las necesidades que el otro pueblo. No es que somos una cúpula como nos han hecho ver mucha gente, no, sufrimos las mismas necesidades. Así es. El tema del transporte, el tema de la alimentación, pero aquí estamos. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo nuestra doctrina, lo decía ayer en una conferencia en la Comandancia General del Ejército, seguir fortaleciendo la vocación militar y el compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Así que es normal que en este tipo de situaciones, de circunstancias, pues ahora lo que sí debemos ver... Pero es muy largo que, la lectura, es muy larga. Lo que sí debemos ver, querido compañero, es que efectivamente, figúrense cómo actúa la oposición. Creo que es lo resaltante aquí. Los usan y luego los abandonan. Eso es una realidad que está allí, se vio. Hay declaraciones, hay videos de estos mismos militares que por distintas razones no los voy a juzgar. Repito, yo como miembro de la Fuerza Armada siento una profunda tristeza. Muy largo lo que ibas a leer de Bolívar. Lo vamos a buscar con calma porque se me perdió la página. Díganle a la productora, ya la productora se está riendo ya, mire. ¿Por qué el mayor Mira. Cedeño dijo que iba a responder con Bolívar y no respondió? Mira, hay otra usuaria de Pero no, pero Instagram. queda pendiente esa deuda, ¿no? Dale, pues está bien. Anótemela allí, querida productora, y entonces Otra pagamos esa usuaria deuda. de Instagram, Sandra Marta, por mi cuenta personal de Instagram nos dice, excelente como siempre. Gracias, Sandra, un abrazo. Gracias. Aquí dice, igual desde mi Instagram, la usuaria, ¿no? Marifet Venezuela nos dice, excelente y éxito. Bueno, seguimos en pie de lucha, Maricet. Cuente usted con su Fuerza Armada y con nuestro pueblo, con nuestros politólogos, con nuestros profesores, como es el camarada Érico Icochea, que en perfecta unión cívico-militar estamos aquí para el debate, para traer temas, para seguir despertando la conciencia, seguir fortaleciéndolo incluso nosotros mismos. Mira, nos escribió también por la cuenta personal la usuaria de Instagram Pilimar Piso T, Pilimar Tirado, yo la conozco, este es de Portuguesa, éxitos hermano, gracias Pilimar, un abrazo, seguro nos vamos a ver pronto por allá por Portuguesa. Finalizamos, hemos finalizado, no tenemos más, uno más, dice por aquí, Mayor Cedeño, le escribe la usuaria Daniela Guevara. Seguimos en la batalla para que la verdad de los pueblos se imponga ante las mentiras de la derecha fascista. Nacimos para vencer. Estoy claro con eso, Daniela Guevara. Nacimos para vencer. Yo creo profundamente en eso. Bueno, muchísimas gracias en verdad por todos los mensajes. Agradecidos estamos de toda esta receptividad que hemos tenido en redes sociales, nuestro Que ha sido segundo inmensa. programa. Y que además, debo decirlo, ¿no? Con el permiso de la productora, ¿no? Como mucha gente me conoce, ¿no? Por el programa entrevista anterior, me sigue escribiendo, yo le estuve diciendo, ¿no? Ajá. Que miles de llamadas, una aceptación, una continuidad del programa Artillería Bolivariana, solo que como lo dijimos al principio, bueno, repotenciado. Así es. Bueno, miren, nos vemos entonces todos los martes y jueves por TV Fan y que bueno, esperemos que no solamente sigamos creciendo en seguidores, sino también en contenido, en invitados,
Va a venir también muchos invitados para discutir y profundizar de los temas. Esto no es para nada una clase por televisión. Aquí la intención es poder discutir y debatir, que haya bastante interacción de todos ustedes por las redes sociales y que hagamos de este espacio un espacio para la discusión sincera de absolutamente todos los problemas del país, que a final de cuentas, como tú le decías, mi mayor, todos los vivimos, todos los padecemos. ¿Sí? Todos los Mire, sufrimos, sí. Nos retiramos entonces con la canción Un Solo Corazón, Venezuela, a cargo de Dame Pa' Matala, Vitualla y otros artistas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un solo corazón, Venezuela. Sí, sí, el mundo ya lo sabe que aquí quieren vivir feliz, feliz, happy. Ha corrido agua y hoy lo vemos. Hoy te fue distinto al que un día fue. Nada de navegar entre veneno. Con el corazón pon para poder. Malo lo malo ya fue. Saca las piedras del camino. Corre y anda, camínala. Nada queda recorrido. De pasados poros ya nos fuimos. Lo del campo fue para la ciudad. Antes daba pena ser venezolano. Prendía la potencia, nadie nos va a parar. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Solo corazón Venezuela. Sueña, crea, ama, vibra, siente, camina, inventa, respira, construye, corazón, pasión, vuela, esperanza, convicción, Venezuela, mi gente. Venezuela ya atraviesa una etapa trascendental y los valores de su esencia aquí se hacen notar. Somos oriundos de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el catatumbo. Este pueblo soberano despierta con encanto la voz de estos cultores que suenan con el cuatro. Es un instrumento nacional que representa mi nación, identifica la magia que llena mi corazón. De la mano, mi gente buena. No más traba, no más problemas. Una nación, una bandera. Somos un corazón y se llama Venezuela. Súbelo, si tú sientes feliz aquí. Súbelo, que mi gente quiere reír. Súbelo, que mi gente quiere unir. Mi gente no se cansa, luchando y que se avanza. Solo corazón Venezuela.